Y llegamos a la parte de los dominios. Esta parte me gusta mucho porque ya aterrizamos el mindset, aterrizamos el terreno y ahora vamos a la práctica, al dominio, a la gestión. Lo vamos a ver de forma macro, van a ver después videos en los que nos vamos a abordar cada uno de los dominios, pero esto nos va a dar una idea clave de cuáles son los dominios con los que vamos a trabajar según la guía del PMBOK y cómo se estructuran esto, ¿no? Una idea macro de cómo funciona esta guía, que es la idea de este video, ¿no? Los dominios son 8, recordemos, los principios son 12. El pilar, este diamante no tiene un número en específico, sin embargo yo lo estructuré en 5 vértices claves, pero los dominios sí tienen un número en específico. Y estos son 8 dominios, 8 grupos de enfoque, en las que ahí ya vamos a ver cosas muy prácticas. Y que en estos key points que lo menciono acá, todos se relacionan entre sí, pero no tienen ningún orden en específico. Ni los principios, que ya los vimos, ni los dominios tampoco. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, del dominio de la entrega. ¿Ok? ¿Qué es el dominio de la entrega? ¿No? Primero, centrarse en comprender, definir y entregar valor. ¿Ok? Hay que entender qué es el valor. ¿No? El valor es aquello que nuestro producto primero se diferencia del resto y segundo va conectado al alcance, a la ejecución del proyecto. Aquello que no es valor es aquella tal vez proceso, documentación, que lo extendemos mucho, que tal vez mejora en algún aspecto del proyecto, pero que no está alineado al alcance, que no está definido en los requisitos, que no está definido en esos, digamos, puntos de aprobación de un proyecto, ¿no? Claves de la entrega, ¿no? ¿Qué es hablar del dominio de la entrega? Necesitamos saber primero qué es un requisito, ¿no? Aquel punto clave que es validado y revisado y aceptado tanto por nosotros como gestores de proyectos como por nuestros clientes, nuestros usuarios. La estructura de desglose de trabajo, porque nuestra entrega está basada en un alcance, ¿no? Que este es un término que ya lo venimos utilizando en guías anteriores, ¿no? La famosa estructura de desglose de trabajo. ¿Cómo vamos estructurando nuestro elefante? ¿Cómo nos vamos comiendo por partes ese elefante del proyecto en entregables definidos por alcances del proyecto como tal? El definition of done, ¿no? La definición de realizado, de hecho, ¿no? Los criterios de aprobación de un proyecto. Saber que tener el dominio de la entrega tiene que ver con que nosotros como gestores de proyectos visualizamos una entrega final a nuestro cliente, a nuestro usuario final, y esa entrega tiene que estar desde el inicio con puntos claves de requisitos y de criterios de aprobación. Y cuando hablamos de criterios de aprobación, también lo traslapamos a temas de firmas, de actas constitutivas de un proyecto, de contratos, en las cuales se definan estos criterios claves en las cuales nosotros como gestores de proyecto podemos tener la seguridad que nuestro entregable va a ser aceptado. También otros temas como el costo de calidad de un proyecto y estas definiciones que son abordadas en la guía más a detalle, pero me importa que usted quede actualmente con este concepto del dominio de la entrega. El segundo habla del dominio de los interesados, ¿ok? Y aquí conecta con el mindset de interesados, mas no es lo mismo, porque el dominio de interesados va más a las actividades. ¿Cuáles son los procesos claves? Tenemos que para identificar y comprender, necesitamos hacer una matriz de prominencia, saber quién tiene que estar informado, quién tiene que ser nuestro aliado, quién tenemos que convertir en que sea parte del proyecto para lograr el éxito, el sponsor, todas estas matrices que las vamos a ver después en las herramientas, artefactos, que son claves para poder identificar, comprender, analizar el comportamiento de los involucrados, priorizar su involucramiento y poder monitorear y controlar ese involucramiento durante lo largo del proyecto que vayamos a ejecutar. Ese es tener el dominio de los interesados. Pero bueno, también hablamos del dominio del equipo. ¿Okay? Y cuando hablamos del dominio del equipo, es el desarrollo de estas habilidades que fomenten un equipo diverso y colaborativo, que empoderen y promocionen o den la cancha para la autonomía. La comunicación interna, todas estas prácticas para comunicar de forma correcta internamente y conocer la dinámica del equipo. ¿Cómo es este comportamiento del equipo cuando inicia un proyecto, cuando estamos en el clímax, en el desarrollo, cuando estamos en la conclusión? Todas las actividades de retroalimentación, de mejorar sprint tras sprint, sesión tras sesión como equipo. También tenemos el dominio de la planificación. ¿Ok?
¿ok? Y aquí ya vamos hablando de la gestión del cronograma, y tener el dominio implica saber seguir un cronograma, elaborar correctamente un GAN, conocer términos claves como la ruta crítica de un proyecto y otros puntos bases que nos permitan poder planificar y poder gestionar esta planificación de la ejecución de un proyecto, ¿no? Y poder evaluarlo y ajustarlo continuamente, combinando un poco con el mindset del cambio, con el mindset de la adaptabilidad. También hablamos del dominio de la incertidumbre y para esto es importante conocer y estar hábiles para utilizar herramientas de identificación, de análisis y respuestas a los riesgos, de resolución de problemas y de estrategias de mitigación de contingencias. Y acá hablamos de riesgos, de identificación de riesgos, de cómo lo vamos a mitigar, si lo podemos eliminar, si lo podemos reducir y todas estas estrategias para poder responder ante la incertidumbre base que existen actualmente en el mundo de proyectos, ¿no? También tenemos el dominio de la medición. Y es que lo que no se mide no se mejora, dice esa frase tan potente, ¿no? Y para esto nosotros tenemos que tener habilidades y conocimientos y trabajar con análisis de datos, recopilar la información, recopilar los datos, usar indicadores claves para poder medir a nuestro proyecto, no solo a nivel de calidad, de ejecución, sino distintas medidas importantes y claves, donde combinamos estadística, donde combinamos métodos numéricos para poder tener una constante medición de nuestro proyecto. Sumado a eso, también tenemos el dominio de el trabajo del proyecto. Y aquí ingresan gestiones, como en su momento en las guías anteriores hablamos de la gestión de las adquisiciones, de la gestión de los recursos, de cómo funciona un proceso de compra, de quién se va a encargar, de cómo vamos a controlar, de cómo vamos a tener el proceso especificado. Para poder ser un buen líder de proyectos, tenemos que tener el dominio del trabajo del proyecto, definir las funciones, definir o gestionar los cambios, gestionar todos estos puntos que hemos visto a lo largo del proyecto. Ese es el dominio del trabajo del proyecto. Y por último, tenemos el llamado dominio del enfoque. ¿Ok? Y ya lo habíamos visto por ahí la palabra enfoque, ¿no? Y esto habla de cómo enfocamos a nuestro proyecto. En la actualidad, nosotros trabajamos con proyectos de 3 tipos, según el PMBOK. Proyectos predictivos, proyectos híbridos y proyectos adaptativos. Los proyectos predictivos, que también son llamados proyectos de tipo tradicional o tipo cascada, son proyectos en los cuales su visibilidad, tal vez a largo plazo, digamos, prevén como que no van a haber muchos cambios, entonces invertimos mucho tiempo en un plan muy estructurado, que si bien es cierto en la actualidad han perdido un poco esa fama anterior, ¿no? Antes era invertir mucho tiempo planificando, haciendo un proyecto, prediciendo lo mayor posible. Sin embargo, en la actualidad tenemos proyectos de tipo adaptativo, proyectos que se adaptan, proyectos que conectan también con la parte de agilidad, con el enfoque incremental, iterativo, ¿no? Este sistema de proyectos, digamos, un poco más moderno que el predictivo, que busca crear valor en cada una de sus etapas. Y asimismo tenemos un proyecto de tipo híbrido, en el que podamos conectar las dos partes, adaptativa y la parte predictiva, ¿no? Y ahí va nuestra labor como gestores de proyectos. ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar? Si va a ser predictivo, híbrido o adaptativo, ¿no? También tener claridad del concepto incremental e iterativo. Incremental, aquello que va creando valor en cada etapa, va subiendo de valor en cada etapa, vamos incrementando el don, el realizado del proyecto. Iterativo, aquellas acciones sprint en las que repetimos el proceso, entregamos una parte entregable con una combinación con incremental, repetimos el proceso, damos otro incremento en el producto, o tal vez hacemos un proceso de iteración, avanzamos una parte, pero no hay un entregable como tal incremental, hacemos otro proceso de iteración y hacemos una parte iterativa. Son estos enfoques que tenemos que ir buscando como líderes de proyectos, le vamos a dar el foco preciso para poder abordar el proyecto de la mejor forma, ¿no? También conocer las etapas de un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto. Esto ha sido, de forma macro, la gestión, digamos, el conocimiento de los dominios, ¿no? Y ya hablamos de habilidades, hablamos de cosas prácticas, de gestión de recursos, de adquisiciones, de la entrega, de una gestión de planificación, de una ruta crítica, de un GAN, de un dominio del equipo, de una matriz de prominencia, que por ella va conectando con la parte final de este triángulo de oro, que son las herramientas, ¿no? Aquellos métodos, modelos y artefactos que
Y se unen a los dominios para poder hacer realidad esas acciones necesarias en la gestión de un proyecto.